Médula. Y tenemos alrededor la corteza, el arco cortical, ¿no es cierto? Y todo esto lo que estoy leyendo se va a denominar corteza. La corteza también se encuentra al interior de las columnas. Al interior de la médula, lo que voy a llamar azul, vamos a encontrar otro tipo de tejido. En sí tenemos dos tipos de tejidos funcionales a nivel de riñón. Tenemos el parénquima cortical y el parénquima medular. Acá está la imagen. Pueden ver que el desarrollo del riñón nace de dos tipos distintos de tejido. A pesar de que tienen el mismo nivel, derivan de dos ramas especiales en la formación del mecanismo. Entre la cuarta y la sexta semana de gestación se forma el mesodermo funcional y se forman los conductos mesométricos. ¿Ya? ¿Cuántas partes tiene el riñón? Corteza. ¿Ya? En la corteza vamos a encontrar así un proceso. ¿Cuál es la unidad funcional del riñón? ¿Cómo está conformada? ¿Todos? Ahí también está la arteria. Está conformado por dos partes, una parte vascular y una parte tubular. Ya lo saben. Han aprobado histología año pasado, ¿no? El semestre pasado. Ya. Entonces tenemos dos estructuras vasculares. Tenemos la arteria glomerular aferente, tenemos la arteria glomerular deferente. Básicamente la misma arteria. Esta arteria se anuda a nivel glomerular, de ahí viene el nombre, es un globo vascular, es un anillo vascular, y emerge de la arteria glomerular deferente, ¿no? De la parte vascular. Muy bien. Ahora, la parte tubular es todo lo que rodea la estructura glomerular. Tenemos la cápsula de Bowman, ambos partes, cápsula de Bowman visceral y cápsula de Bowman parietal. La cápsula de Bowman visceral está formada por un conglomerado de células denominadas los porocitos. La cápsula de Bowman parietal está formada por tejido mesotelial o de tipo vulcano simple. Entre estos dos tejidos tenemos un espacio que se va a llamar el espacio de Bowman. Este espacio y este espacio donde se encuentra el endotelio
y en resolución con el porosito forman la barrera de filtración glomerular. Componentes de la barrera de filtración glomerular. Componentes de la barrera de filtración glomerular. Está, doctor, lo que sería primero el endotelio, la membrana basal, los podocitos y por último estaría la cápsula. Cápsula. Sí, la cápsula. Los podocitos son la cápsula de mono. Entonces, bueno, la cubierta. Y sobre todo los pericelos, que son emergentes de los podocitos, ellos se encargan netamente de resolver todo lo que es, digamos, si hay una presencia de proteínas, pero que no se pueda... Son tres, sí, está bien. Son tres componentes. Lámina rara. Muy bien, eso me lo acabo. Muy bien, excelente. Tenemos un epitelio fenestrado, el endotelio fenestrado del globo vascular. Tenemos una lámina basal fusionada de ambas, tanto del endotelio como del podocito. Ahí lo que nos decía Joel, ¿cierto? Tenemos dos láminas raras, dos láminas poco densas, externa e interna, y una lámina densa intermedia, ¿cierto? Y finalmente tenemos un espacio de hendidura identificada por parte del podocito, ¿cierto? Con áreas destinadas a producir una cisura o una hendidura, un filtro para moléculas grandes denominadas las proteínas natriuretas y galactógenas. Vean. Ahora sí también se puso solo. Doctor, ¿y yo? ¿Tú qué has dicho? No, pero los podocitos son Ya. No van a olvidar eso es muy importante. La barrera de filtración glomerular, las alteraciones que se encuentran en esta barrera de filtración glomerular formada por estos tres componentes que he mencionado, nos va a poder discernir la hiperpantogenia, el síndrome nefrítico versus el síndrome nefrótico con todas sus características clínicas. ¿Ya? Vamos a ver a continuación más tarde. ¿Ya? Entonces, la parte tubular, la capa de podocitos, la capa mesotelial, la cápsula de Bowman. Esto se encuentra comunicado con un túbulo contorneado proximal. Muy bien. El túbulo contorneado se va a abrir hacerlo con el asa de Henle. El asa de Henle ascendente, túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal por su persona se encuentra distal al proceso glomerular próximo. Y finalmente vamos a tener su relación con la arteria glomerular afluente y vamos a ver una estructura adicional en la que se encarga de medir, calcular exactamente el sistema de glomerular formado por una densa, el túbulo contorneado distal. ¿Qué más? La arteria diferente que tenemos ahí. ¿Vieron ustedes glomerulares? Muy bien. Las células mesangiales extraglomerulares, ¿no? Que forman células, que forman estructuras casi musculares que pueden ocurrir en cierta medida el proceso vascular, aumentando más el flujo hacia el volumen vascular, ¿no? Aumentando más el volumen filtrado, Muy bien. Pregunta. ¿Dónde se sintetiza la renina? En la asa de Henle, en la proteína. ¿Asa de Henle? ¿Eh? No. Pero eso era verdad. Sí. Células yuxta glomerulares. Aparato yuxta glomerular.
Su firma de ¿Eh? es tímido para pedir. Muy bien. Entonces, estamos viendo el desarrollo de la estructura, ¿no? El proceso mesométrico y metanéfro se encuentran implicados en el desarrollo de la parte tubular y la parte vascular del riñón. Se encuentran separadas, pero en el desarrollo embrionario se van a ir fusionando cada vez más. Miren, aquí inicialmente todo está separado. Esto se va a ir plegando, se va a ir plegando, se va a ir plegando. La parte superior, la parte del mesonefros funcional va a formar la parte vascular, mientras que el mesonefros tubular, donde se encuentran los nefróstonos, va a formar la parte urinaria. ¿Ya? Como se van a ir plegando, van a llegar a conformar una estructura parenquimatosa bastante interesante. Estamos viendo el desarrollo. Aquí podemos ver mesonefros. De la cloaca va a partir básicamente de la vejiga, ¿no es cierto? Aquí tenemos el desarrollo del mesonefros tubular, el mesonefros que se va a ir plegando y va a llegar a formar la estructura vascular del parénquima renal. Por esa razón, cuando se analiza el riñón embrionario o el riñón de un recién nacido caso, todavía persiste el desarrollo de las estructuras globulares, ¿ya? Se puede observar esto, se va plegando, ¿no? Entonces tenemos aquí este es un glomérulo, esto es un dibujito de un glomérulo que se encuentra en pleno proceso de desarrollo y llega a tener forma de coma. El glomérulo, cuando lo han visto en histología, tenía forma de un vidrio, ¿no es cierto? Era una estructura vascular bien entremezclada. Acá no, solamente tenemos un aparato vascular con células mesométricas de un lado, transformándose en células endoteliales del otro, ¿no? Posteriormente se va a plegar aún más la forma de S, ¿ya? Y cuando ya termina su proceso de desarrollo, vamos a poner ya su forma, el bebé, el túbulo, ¿no? La forma habitual, la que va a formar la cápsula de Paula. Aquí vamos a ver el desarrollo nuevamente. Se va a ir plegando, forma una coma, forma una S y finalmente formar la estructura como si fuera un ósito, que esta estructura en forma de cúpula que cubre a la estructura glomerular. Ahora, el estroma se va a ir diferenciando de las células que les había indicado de mesonefros, ¿ya? Van desarrollándose, van a ir aumentando la proliferación a partir de las células del estroma, van formando nuevas vascularización. Estos tejidos no se van a encontrar hasta muy avanzado en el proceso estacional. Miren, ahí estamos viendo cómo se ve. Aquí están viendo este glomerulito. Este es en forma de coma, ¿no? Aquí hay otros en forma de S, no sé si. Aquí toda la estructura tubular está separada de la estructura vascular. Aquí están todas las estructuras vasculares desarrollándose, empezando a anularse, y aquí todo el aparato tubular separado, ¿no? Todo separado. No se desarrolla en conjunto. De hecho, en algunos recién nacidos, bueno, en todos los recién nacidos todavía persiste el proceso de desarrollo glomerular, va a ir creciendo el riñón, y como va a ir creciendo el riñón, todavía persiste el proceso del desarrollo del proceso glomerular. Aquí podemos ver ya un glomérulo ya totalmente formado, ¿no? La estructura glomerular, pero cuando nos dirigimos a la corteza, vemos las formas de coma, las formas de S, que categorizan que este riñón todavía se encuentra en pleno proceso de desarrollo. Aquí estamos viendo la migración del mesénquima. Esto se encuentra alrededor del túbulo. ¿Ven? En el túbulo se está conglomerando el mesénquima para formar el aparato tubular renal.
que nuevamente les digo, está separado su desarrollo. Así es el riñoncito. En recién nacido así, pero en algunos adultos también. Este es un riñón de un recién nacido. Ese es un riñón de adulto. Bien raro, ¿no? Parece como si Aunque no lo tuviera crean, poliquistas. ambos son funcionales y ambos son normales. ¿Ya? Parece como si tuviera... Este parece un riñón patológico, ¿no es cierto? No, pero es completamente funcional. A pesar de que los riñones que estamos acostumbrados a ver se encuentran completamente funcionales, todo el estroma, ya se encuentran los riñones separados. A nivel histológico, los riñones se encuentran separados por lóbulos funcionales. ¿Bien? Ay, caramba, ese sí parece un riñón, ¿no es cierto? Ese sí parece un riñón normal. Lo que estamos observando aquí es su forma clásica de habichuela, ¿no es cierto? Tiene una forma de un prisma cóncavo convexo, en la cual en su concavidad se encuentra el hilo renal, en el cual va a penetrar dos estructuras vasculares muy importantes, la arteria renal y la vena renal, y de él emerge la pelvis renal. ¿no? Esas son las dos cualidades más importantes que tiene el riñón. Uno, preservar la función vascular, la presión arterial y la función del transporte vascular, y por otro lado, eliminar desechos. ¿No ven? Estamos viendo otro riñón, dos riñones funcionales, ¿va? Del mismo paciente, sí. Esto es lo que vemos en claro ahí, ¿no? Estructuras bien definidas que se pueden observar acá. Estas son las que se ven más ahorita, es una estructura bastante vascularizada. Acá. Denomina La corteza. corteza. En la corteza vamos a encontrar, esto no les he dicho, pero es muy necesario que lo sepan. Vamos a hacer una línea acá. Lo que se encuentra por encima de esta línea lo que se encuentra por donde está donde se encuentran los vasos sanguíneos inflamados en la corteza, ¿no? Donde se encuentran todos los tubos de la mente, ¿no? Por eso tiene incluso ese tono de esas características que la corteza es un poco más granular por esa razón, porque tenemos espacios vasculares que van a ser conformados con el tejido glomerular. Y la médula son puros tubos que se van a dirigir, que primero descienden, y posteriormente se van a los tubos colectores, finalmente con conductos colectores, y finalizan en una zona que se denomina la zona papilar, y estos van a ser drenados por los cálices, como ustedes me han dicho. Cálices menores, cálices mayores, pelvis renal y todo el ultrafiltrado que ya ha sido completamente depurado va a ser eliminado para nivel ureteral. Los riñones, algunas características, son órganos pares. La ubicación de estos pueden encontrarse entre la 12ª vértebra torácica y la 3ª vértebra lumbar. Entonces se encuentran en la primera parte de la región lumbar. Estos van a tener un desplazamiento cronocaural entre 1,9 y 4 centímetros durante la respiración. Entonces estos se van movilizando, entonces no son órganos que se encuentren completamente fijos. Se encuentran dentro de un espacio, ¿ya? Que se denomina el espacio de Gerot. Es un espacio retroperitoneal. No tienen peritoneo, por lo tanto no tienen conexiones sensitivas superficiales. La cápsula renal es un órgano, está formada únicamente por tejido conectivo, y este tejido conectivo no tiene terminación en el recorrido, a no ser que no se produzca un proceso inflamatorio de tal magnitud
que afecte al peritoneo que se encuentre en las proximidades. El nacimiento tiene un peso de 13,44 gramos, en los adultos va a pesar de 125 a 170 gramos en los varones, 115 a 155 gramos en las mujeres. Es un órgano pequeño, es un órgano que no tiene mucho peso, pero qué relevancia que tiene el riñón, ¿no? Sin riñones no podemos sobrevivir. Los riñones se encuentran en este espacio, se ve en el espacio de pelota, donde se encuentra toda su estructura vascular. Vamos a encontrar acá un repliegue de tejido que básicamente la cápsula renal está relacionada con la región lumbar. Actualmente el proceso doloroso renal se puede percibir por medio de la percusión lumbar por esa razón, ¿verdad? Cuando la cápsula se encuentra irritada, puede irritar a la capa muscular y eventualmente por eso se presenta el dolor lumbar en los pacientes que tienen algún cuadro inflamatorio a nivel de esta región. ¿Ya? Muy pocas veces puede afectar hacia el peritoneo que se encuentra en la región anterior. Bien, pero también puede existir pero en este caso se hace diagnóstico diferencial con otras patologías adicionales. Muy bien. Aquí estamos viendo su comunicación, la comunicación de los riñones es muy interesante. Es básicamente forma una unión vascular muy relacionada con la vasculatura sistémica aórtica. Ahí podemos ver la aorta descendente y que están haciendo dos estructuras vasculares que se dirigen hacia el riñón. ¿Vale? La presión que recibe el riñón es de las presiones más altas que recibe un órgano parenquimatoso a nivel general. ¿Ya? Recibe mucha presión, incluso la vasculatura capilar del riñón es la que recibe la mayor cantidad de perfusión, la mayor cantidad de presión por centímetro de tejido funcional. ¿Por qué se produce esto? Porque tiene que vencer una presión negativa que todos los tejidos lo tienen para evitar la exteriorización del sustrato desde el vaso sanguíneo hacia el exterior. Vamos a avanzar en la anterior clase, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las presiones y cómo es que estas juegan? Para evitar que el plasma sanguíneo salga del vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Por eso la presión hidrostática, presión coroidocónica, ¿recuerdan? En la mayor parte de los vasos sanguíneos, lo que tiene que existir es un equilibrio. El agua no tiene que salir del vaso sanguíneo, pero el riñón sí tiene que salir. Si no sale, no hay filtrado glomerular. Si no hay filtrado glomerular, no controla la presión. Y si no se puede controlar la presión, pues se produce descompensación del líquido renal. Tenemos estructuras vasculares relacionadas al parénquima renal. Vamos a tener de la arteria renal van a derivar una serie de arterias, las arterias renal anterior y posterior. De la arteria renal anterior van a derivarse dos ramas que se van a dirigir van a ser varias ramas que se van a Cuatro ramas. Superior, inferior, Antero superior, antero inferior y lo último que es la posterior. excelente. Y de la rama posterior, Solamente la les voy a dar un filito curioso. Los que han traído algo. Muy bien, cuando estas arterias viajan por el trayecto del lóbulo renal, estas van a formar arterias lobares renales. Estas arterias lobares van a dirigirse hacia el arco cortical, van a formar la arteria arqueada. De la arteria arqueada van a empezar a proyectarse hacia la médula renal. Esta arteria arqueada, por cierto, va a sus comunicaciones. Estas comunicaciones se van a comunicar, van a irse dividiendo más hasta formar las arterias que ya hemos visto acá, arteria glomerular,
aferente y arteria glomerular eferente después de salir del gnomo. Además, estas arterias van a dar arterias interloculiares, arterias rectas, y finalmente estas van a proyectarse ya como capilares vasculares y transformarse en estructuras venosas, que igual van a dividirse en estas, ¿no? Vamos a tener las venas rectas, venas arqueadas, las venas estrelladas. Las venas estrelladas, después vamos a tener las venas arqueadas, las venas internuares y finalmente la vena. Muy bien. Aquí estamos viendo, ya tienen una imagen tranquila, ¿verdad? ¿Cómo está conformada la estructura vascular? Pues es todo un laberinto. Esto es una imagen producida por microscopía óptica, ¿bien? A 200.000 aumentos del parénquima renal. Aquí podemos ver la estructura vascular, glomerular, toda la estructura vascular, miren, de una arteria interlobular, de ella se proyecta la arteria glomerular, como si fueran unas ramitas, ¿verdad? Como si fuera un árbol, y estos fueran sus pequeños frutos, ¿verdad? Entonces ahí se va proyectando las arterias interlobulares, las arterias del globo renal. Mientras tanto, estas se van comunicando por pequeños espacios vasculares. Hasta también ya lo hemos visto. Esa es la formación de la nefrona. La nefrona está formada por un aparato vascular, por un aparato tubular. El aparato tubular ya hemos dicho que está formado por cápsula de Bowman, tubo contorneado, cristal, ascendente, cristal, eso es el tubo uridífero. Aquí estamos viendo otra estructura. Todo eso es un repaso. Tenemos acá el entramado vascular glomerular, la arteria glomerular referente. Aquí podemos ver a los podocitos que se encuentran interdigitados uno con el otro, conectados, formando hendiduras para el espacio de filtración, para que el ultrafiltrado pueda emerger de él. Y por el otro lado, en el lado derecho, podemos observar ahí el aparato FISTA, que va a controlar la presión del ultrafiltrado glomerular. Por lo tanto, si baja mucho el ultrafiltrado glomerular, va a aumentar la presión arterial. Si aumenta mucho el ultrafiltrado glomerular, va a tratar de disminuir la presión arterial. El gran regulador de la presión arterial, además del corazón, es el riñón. Está básicamente cansado. Tratan de equilibrarse uno del otro para mantener una correcta perfusión del organismo. Lo estaba mencionando. Aquí estamos viendo una imagen de un corte del glomérulo renal. Aquí podemos ver la barrera de filtración, ¿no? Aquí podemos ver el canal vascular, el endotelio fenestrado, la lámina rara, la lámina densa, ¿no es cierto? La lámina basal, el podocito formando sus espacios de hendidura, y en el centro una célula que puede controlar en cierta medida el lumen de la vasculatura, que se llama la célula mesangial intraglomerular. Así se ve con microscopía de ladrillo. Bien. Esta es una célula mesangial. Es una célula con múltiples enlaces de actina, tiene múltiples usos de actina en su interior, por eso se ve oscura. Tiene un núcleo más heterocromático. Y aquí estamos viendo una estructura endotelial. Aquí estamos viendo un vaso sanguíneo. Aquí está un eritrocito, ¿ven? A través de esta pequeña barrera, de este pequeño espacio que mide alrededor de 0.5 micrómetros, es por donde tiene que pasar el proceso del filtrado glomerular. Tiene que filtrar el contenido plasmático. ¿Ya?
de filtración a nivel renal, a nivel glomerular. Como el índice. ¿Cuánto volumen se puede filtrar? No. Sí, está en el libro de Isis. ¿Cuánto? 125 ya. ¿Eh? 125 miles por... No, por diario. No, es por... ¡Por minuto! ¿Qué dice? Estaba 125 miles en minuto de su ¿Ven mi botella? Básicamente un quinto de mi botella es lo que está filtrando su riñón por minuto. 125 ml filtra por minuto. ¿Ya? 125 me multiplican por 60. ¿Tienen calculadora? Ajá. 7.500. 7.500. 700. 7 litros por 500 ml filtra por hora. Ahora multipliquen eso por 24. 180 litros filtran sus riñones por día. ¿Y esa agua dónde está? Básicamente, buena pregunta, ¿no? Porque, pero nosotros solamente tenemos una polimia de 3.5 litros. ¿Dónde saca tanta agua para filtrar? Todos los días sus riñones filtran 20 veces toda su sangre. 20 veces filtran su riñón la sangre que está circulando. ¿Ya? Entonces es importante este proceso de filtración. ¿Por qué? Porque eliminan detritos, eliminan procesos metabólicos que pueden desencadenar múltiples procesos lesionales y múltiples heridas. Por ejemplo, el ácido úrico, de ahí viene la orina, ¿no? De la urea. El ácido úrico es un producto de metabolización de la creatinina en la función muscular, por ejemplo, ¿no? Y en la gluconeogénesis también actúa. Cuando ustedes hacen mucho ejercicio, a veces dan muchas ganas de ir al baño. Es precisamente porque se produce en el metabolismo muscular una cantidad de creatinfosfoquinasa, y esto hace que el ácido úrico, que es parte del ácido láctico que se encuentra en el nivel muscular, se vaya liberando. ¿Ya? Esto hace que este ácido úrico, producto del metabolismo, como les digo, de algunos componentes alimenticios o de la función muscular, cuando se almacena en demasía, lo que desencadena es lesión a nivel de las terminaciones nerviosas, tanto periféricas como centrales. Es bastante neurotóxico. ¿Ya? Entonces eliminan esto. Por ejemplo, medicamentos. El consumo de medicamentos, los delitos medicamentosos se eliminan por a nivel renal, estructuras también lesionales como la amoníaco, etcétera, etcétera, etcétera. Todos se eliminan a nivel renal. Entonces, por eso tiene esta facultad. Está todo el tiempo filtrando, eliminando moléculas que pueden ser potencialmente lesivas para el correcto funcionamiento de nuestro sistema vascular, sistema en general. ¿Ya? Entonces, esa es la facultad del riñón. Esto ya no vamos a repetirlo nuevamente. Caramba, a ver la filtración glomerular. Estoy poniendo muchas imágenes de eso porque sí, vamos a ver las razones. Vale la filtración glomerular, miren.
Aquí estamos viendo las características que tiene esta capita que se llama la membrana basal. La membrana basal glomerular está formada por proteoglicanos polianiónicos. Estos proteoglicanos polianiónicos forman con una estructura bastante densa, que en cierta medida evita que moléculas grandes puedan pasar a través de él, y por otro lado al ser polianiónico, que es una ion, Que tiene carga negativa. es un ion de carga negativa. Entonces, ¿qué moléculas no pueden pasar por acá? Las cargas negativas. ¿Por qué? Porque se repelen. Exacto. Pero sí produce atención de que hay iones de carga positiva, ¿no? Además, las proteínas, por si acaso, todas las proteínas expresan carga negativa. Entonces también repelen proteínas. A nivel renal, el proceso de filtración glomerular es un proceso activo. O sea, sí o sí tiene que existir exteriorización de parte de plasmas sanguíneos en el exterior, ¿no es cierto? Hay un gradiente de sobra de unos 10 milímetros de mercurio que se tiene que expresar. ¿Cómo está dando esto? La presión que se ejerce acá en el capilar es de 60 milímetros de mercurio. En un capilar cualquiera, por ejemplo, tenemos micromitos acá en el dedito índice, digamos. A nivel capilar, generalmente, la presión que recibe un capilar es de 6 a 8 milímetros de mercurio. Es bajita. Pero a nivel del capilar renal, pues es 60 milímetros de mercurio. ¿Ya? También tiene su propia presión oncótica, tiene su propia presión hidrostática y intersticial, que evitan que pase el líquido desde este espacio serótico, ¿no? Esto forma un gradiente de presión negativa de 50 milímetros de mercurio. 50 menos 60, 10 de presión positiva tenemos. Y siempre tiene que mantenerse esto, porque si el riñón no filtra y no funciona, nos descompensamos y nos podemos morir, ¿verdad? ¿No? Porque es un proceso crónico, el proceso de insuficiencia renal. Cuando esto se altera, esto se llama insuficiencia renal. ¿Ya? Cuando el riñón no drena, no filtra orina, no filtra agua, no produce un filtrado glomerular, no controla la presión, se llama insuficiencia renal. ¿Ya? Importante. La patología que se encuentra en la zona. Endotelio, ¿cómo es el endotelio? Fenestrado, eso quiere decir que tiene espacios. Los espacios endoteliales, los espacios de las fenestras, los poros del vaso sanguíneo, no permiten el paso de moléculas superiores a 49.000 daltons. Proteínas como la albúmina, que es el principal factor coloidocótico vascular. ¿Saben cuánto pesa la albúmina? Pesa de 85 a 105.000 daltons. Las proteínas como la albúmina, albuminuria puede existir. Sí. ¿En un paciente sano? No. Albuminuria. No. En pacientes sanos. Muy bien. Pero hay una que sí se puede escapar. Se llama inulina o creatinina. ¿Por qué razón? Porque la inulina o creatinina, que está producida por el hígado, también es un factor osmótico menor, tiene un peso molecular de 38.000 hasta 52.000 daltons. Entonces, como esta sí tiene, en cierta medida, un tamaño más pequeño, sí puede pasar. Por eso se utiliza la creatinina como marcador de la función renal, ¿ya? Porque permite su paso parcialmente. Esto es dado por la presión.
También la inulina se puede desencadenar, se puede producir por el uso de la musculatura estiroesquelética, de la musculatura lisa. Siguiente capítulo. Membranas. Las espolimiónicos. El sodio, el potasio, el cloro, los fosfatos, tienen carga negativa. Esto tiene polianiones. Cuando el cloro trata de salir, va a ser repelido. Pero el potasio, que tiene carga positiva, puede pasar. El sodio tiene que pasar. El sodio es el que jala el gradiente del plasma sanguíneo. Donde hay sodio, Siempre hay jala agua. ¿Ya? Entonces el sodio pasa, tiene como un paso VIP por acá. Porque todo está facilitado para el paso. Entonces, finalmente tenemos un espacio de hendidura adicional formada por el porosito, que por cierto, el porosito en su membranita también tiene enlaces polianiónicos. Entonces, está todo armado para que solamente exista salida de sodio, salida de agua, salida de urea. La urea también expresa carga positiva. Muy bien, muchas gracias. Ahora, aquí estamos viendo la barrera de filtración glomerular. Ven esa microfotografía que se encuentra arriba a su izquierda, a su izquierda. Ese es el endotelio fenestrado. Esas son las fenestritas del endotelio. En la zona B, miren, ahí estamos observando esos abultamientos que creen que son los núcleos del seno endotelial. Y todos esos poritos son el endotelio fenestrado, ese citoplasma del endotelio. Aquí ya lo estamos viendo de lado, ¿no? Cortado. El endotelio, aquí se encuentra el poro, lámina rara externa, media, lámina rara interna. Es como, de verdad, es todo un filtro, ¿no es cierto? Mientras que nos acostumbremos a ver eso. ¿Cuántas capas tenemos de reproducción? Un endotelio fenestrado, lámina basal, una lámina rara, interna y externa, y una lámina densa intermedia y todo. Miren acá. Aquí están poniendo énfasis en las flechitas. De filtración. El glomérulo. En el glomérulo renal, lo que se va a observar es el ovillo vascular, los vasos sanguíneos y estas células rosaditas que están viendo acá son las células mesangiales. Entremezcladas entre ellas, algunas células, vamos a encontrar los propósitos, pero no pueden conocer porque su citoplasma se encuentra muy disperso. Otras características funcionales que vamos a poder observar: tubo cotorreado proximal. ¿Por qué proximal? Porque tiene cilios, y estos cilios se pueden incluso mimetizar con el tubo. ¿Ya? Es un tejido epitelial ciliar. Mientras que el tubo contorneado distal, muchas veces me parece que tiene forma de corazón. Este no tiene cilios. Es la forma de poder identificar uno del otro. Ambos tapizados por epitelio cúbico cilíndrico. Este es también un túbulo contorneado distal. Aquí podemos ver dos tipos de células: las células intercaladas y las células principales.
Acá en este nivel, estas células se encargan del equilibrio del pH. Vamos a ver después. Aquí estamos viendo túbulo contorneado distal abierto. Estas estructuras que estamos viendo acá, asa de Henle, y está vaso sanguíneo, uno eritrocitos de centro. El asa de Henle y el eritrocitos, perdón, el vaso sanguíneo capilar son casi iguales y están tapizados por el epitelio fluorescente. Solamente que uno va a tener sangre con eritrocitos en su interior, el otro solamente va a tener líquido. ¿Bien? Aquí estamos viendo tubo contorneado distal, tubo contorneado distal. Aquí estamos viendo una estructura asa de Henle y un vaso sanguíneo pequeño. Ya. Las funciones del riñón tienen función excretora. Saca, extrae y elimina metabolitos toxinas. Su función endocrina controla la presión arterial por medio de la liberación de algunas citoquinas, gliadina formada por la célula glomerular, eritropoyetina formada por la célula endotelio vascular de los vasos rectos, ¿no? La célula también denominada la célula estrellada endotelial, y también la liberación de prostaglandinas por las células de la mesatiales. Mantenimiento de la homeostasis se encarga del equilibrio del balance y del electrolítico a nivel del tubo contorneado distal por parte de las células interparales y las células principales. Y la función metabólica, que es la función de la vitamina D o del quito funcional a partir de sus prometabólicos. Biopsia. La biopsia renal tiene varias indicaciones que cumplirse casi pie de la letra para poder ser. Bien. Tristemente, para la mayoría de las patologías renales, la única forma de poderlas diagnosticar y de eventualmente dotarles de un tratamiento que sea efectivo para el proceso patológico va a ser la identificación por medio de la biopsia. ¿Ya? ¿Cuándo se indica la biopsia? Cuando hay una elevación de los azoados de manera aguda o crónica, con disminución de la tasa de flujo glomerular de manera crónica. O sea, es un problema que se está cargando durante mucho tiempo. La proteinuria, con la proteinuria alcanza 1 a 3 gramos al día. Tendría que haber proteínas en la orina. Hay albuminuria, porque la barrera de filtración es completamente cerrada, no permite el paso de proteínas desde un espacio hacia el otro, ¿correcto? Y además, este viene acompañado por síntomas como edema. ¿Por qué se presentaría edema? Disminución de proteínas, disminución de la función corticocórtica vascular, ¿correcto? Cuando el renal se están eliminando proteínas, no quedan proteínas en la sangre. El líquido se extrapola desde el vaso sanguíneo hacia el tejido conectivo. Eso lo vamos a ver con el síndrome nefrótico. Y finalmente tenemos el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico se va a categorizar por el paciente que tiene proteinuria mayor a 3.5 gramos día. Si mi paciente tiene proteinuria mayor a 3.5 gramos al día, que se cuantifica en 24 horas por ciento, desde la primera vez que orina hasta la última vez que orina de un paciente internado, por si acaso. El paciente tiene hipoalbuminemia y por lo tanto tiene edema. Y también hay otro criterio, pregunta en el examen, criterios de síndrome nefrótico. Proteinuria, eliminación de proteínas. 2. Hipoalbuminemia, quiere decir que no hay
proteínas en el plasma. 3, edema. Y 4, hiperlipidemia. ¿Por qué hiperlipidemia? Porque el hígado está tratando de mantener la ósmosis vascular produciendo líquidos, forma grasa. De lo que va a causar en los pacientes trastornos vasculares con la formación de triglicéridos. Síndrome nefrítico, característica de hematuria. Si mi paciente presenta orina con sangre, biopsia, hematuria. Pero la orina con sangre tiene que ser identificada como de causa renal. Si el paciente tiene hematuria, pero la hematuria es vesical, de origen vesical o lateral, hay que hacer primero el análisis de si se encuentra un proceso traumático lesional, un proceso inflamatorio este nivel. Si no, si es renal, pues hay que encontrar la causa en la biopsia. En el síndrome nefrítico, pregunta de examen. No solamente las preguntas de mi examen, estoy seguro que esto van a ver todo el tiempo. Y es pregunta clásica. Síndrome nefrítico versus síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico, ¿qué tiene? Proteinuria, hipoalbuminemia, edema, hiperlipidemia. Síndrome nefrítico, edema, oliguria, hematuria. Oliguria y hematuria. Ya, miren. La biopsia se realiza por medio de punción de agujafila, ¿ya? Se hace la punción del parénquima renal y se busca corteza, por si acaso. Se busca corteza. ¿Por qué se busca corteza? Ahí está, pues, esta estructura muy importante que son las estructuras glomerulares, la situación glomerular que se presentó, el glomo vascular, o sea, la linfótica. Y entonces, ahí se va a observar varios glomitos. Cuando se ve así como pequeñas estructuras vasculares, con coágulos pequeñitos, esos son los glomos. ¿Ven? El estudio es sistemático. Se hace una función de rutina. ¿Para qué? Para ver alteraciones morfológicas. Después se aplican tinciones especiales. ¿Para qué? Para identificar patologías específicas o patologías del estroma de metástasis. Después se identifican patrones de lesión. Ya vamos a ver cuáles son los patrones. Después se expresa inmunofluorescencia. Hasta ahí llegamos. La microscopía electrónica, por lo menos en Latinoamérica, no se hace. Muy caras. Y no hay material, no hay máquinas especiales para la realización de esta. Más que todo se utiliza para el análisis estructural, ¿ya? Porque, pucha, se hace en base a, ¿qué os puedo decir? En base a análisis de estructuras microcitológicas, que no son muy útiles. Porque con la propia identificación de los patrones ya se puede identificar cuál es el proceso patológico asociado. ¿Ya? ¿Qué hora tenemos? 40. ¿No 40? La tenemos hasta las 10, ¿no? 45. Las técnicas histológicas de rutina van a ser la tinción clásica. Hematoxilina nos sirve. ¿Ya? Eso nos sirve para encontrar alteraciones estructurales del glomérulo renal. Otra tinción, la tinción del ácido periódico en Schiff, tinción PAS. ¿Para qué nos sirve esto? Para identificar
conglomeraciones glucopéptidos o de amiloide. La admisión tricrónico de Mason. ¿Para qué nos sirve esto? Para encontrar alteraciones del colágeno intersticial. Tenemos la adquisición de flata-metenamina, o la técnica Jones, la técnica de Jones, en la cual se van a identificar alteraciones de las células mesangiales. Finalmente tenemos el rojo Congo, en el cual vamos a encontrar alteraciones vasculares. Pero, a ver, vamos a ver enseguida cuál es su relevancia. Glomérulo renal es nuestro campo de estudio. Aquí estamos viendo un glomérulo renal. ¿Ve alguna alteración acá? A ver. Ahí está un glomérulo normal. Vean los espacios intercelulares, vean la pared endotelial, todo está delgadito, ¿no es cierto? Vean esas flechas negras, ahí les están indicando que ¿No están inflamadas los endotelios? no está inflamado, está engrosado. Eso. Por la inflamación que hay, infiltrado, inflamatorio. Acá no está infiltrado, ¿no? Lo que estamos observando acá es el engrosamiento de la arteria glomerular, no sé si es aferente o eferente. Bueno, creo que ambas, ¿no? Ambas se encuentran engrosadas. Pero no solamente eso, se encuentra engrosado también el aparato vascular intersticial. Así se ve la vasculitis hipertensiva de a nivel renal, ¿verdad? La vasculopatía hipertensiva, así se ve. Uy. ¿Qué es esto? Eso es la atención. También Tricómino de Mason. ¿Por qué? ¿Está normal? No, está bien raro, ¿no? ¿Por qué se hace el espacio interglomerular? Es como si... ¿Ven toda esa zona roja? Las células rojas van a ser el citoplasma de las células mesangiales. Aquí aumento del tamaño mesangial. Incluso las células mesangiales, es un patrón mesangial por si acaso. Las células mesangiales se encuentran muy separadas. Acá se encuentran, aquí 3 unidas, acá otras 3 unidas. El espacio de entre célula mesangial y célula mesangial tendría que ser 2 núcleos o 3 núcleos. ¿Ya? Pero acá, miren, están tan unidas que se encuentran casi fusionadas, con citoplasma fusionadas. Las células mesangiales fungen como células básicamente casi inmunitarias que lo que hacen es eliminar detritos. Cuando existe algún proceso de desarrollo de, no sé, de precipitados de autoanticuerpos en algunas patologías autoinmunes, aumenta la proliferación de células mesangiales y se presenta este patrón. ¿Ya? Es un patrón mesangial. No. ¿Se puede ver acá? Una mancha de... Esto es rojo Congo. Miren esto. Aquí está un vaso sanguíneo normal. Eso está. Súper grueso. Esto literalmente se presenta cuando existe el conglomerado de anticuerpos que se encuentran engrosando la pared endotelial. Esta es la técnica de Jones. ¿Para qué nos sirve la técnica de Jones? Para ver.
basal. Aquí estamos viendo la membrana basal del pneumónimo de la. Y así se hace, miren, así se hace la técnica. Entonces se extrae con la biopsia por medio de aguja de punción de cartilagina y se hace el corte por medio de un micrótomo y se coloca el extendido en varias láminas. En una se hace la Toxidina, Paz, Jones, se hace con ojo congo, en inmunofluorescencia, ¿ya? Y se hace de manera seriada, como es esto. En una parte, o sea, de la misma zona se tiene que hacer 4 extendidos. ¿Por qué razón? Ahí estamos viendo el glóbulo renal. Esa es una microfotografía. Imaginen que la lesión del glóbulo se encuentra ahí. Entonces los cortes, todos los cortes que hagamos de este nivel, normales, solamente en esta zona normales, ¿no? Si solamente se analizan estos cortes, pues no se va a poder diagnosticar. Entonces, de cada segmento se tiene que hacer todas estas medidas para poder realizar. Preguntas. Doctor, tengo una duda. Si el síndrome metanéfrico tiene su... Mesonéfrico, dije, ¿no? Primero. Tiene ¿Síndrome qué? Síndrome mesonéfrico. Nefrótico y el nefrítico, si ambas son parecidas al parecer, porque según he leído de que el síndrome nefrítico tenía el edema, una de sus principales causas, el otro era ¿cómo se llama? El HTA, o sea, la hipertensión elevada, y por último era la proteinuria, Sí. pero también se ve en lo que sería el síndrome nefrótico. Pero A ver, en el primer caso, en el síndrome nefrótico, lo que existe es una alteración de la pared de barrera de filtración glomerular. Hay algo que no está impidiendo la salida de las proteínas desde el tránsito vascular hacia el filtrado. ¿Ya? Ese es el síndrome nefrótico. Hay un proceso lesional ahí implicado. En síndrome nefrítico, lo que existe no es un daño, una completa lesión. ¿Ya? O sea, hay una abertura grande. sí, Y esta abertura grande lo que está desencadenando es que no solamente proteínas salgan, sino que salga sangre, que se produzca hematuria. ¿Ya? La hematuria es característica del síndrome nefrítico. La etiopatogenia también es distinta, vamos a ver muchos cuadros patológicos, ¿ya? Como antesala, y después de los patrones. Estas son las patologías asociadas al síndrome nefrótico. Son puros procesos que afectan a la membrana basal glomerular. Tenemos glomerulosclerosis total segmentaria, neuropatía membranosa, neuropatía diabética, neuropatía membranoproliferativa y la amiloidosis. Mientras que la patología asociada al síndrome nefrótico son puras patologías asociadas a trastornos autoinmunes que desencadenan lesión de la membrana celular, no solamente de la membrana basal, sino del endotelio y de la capa de las células de los poocitos, ¿no? Tenemos ahí la nefritis límpica, la nefritis con vitamina A, con la enfermedad de Werner, la nefritis asociada a ANCAS,
postinfecciosa, anticuerpos antimembrana por el paseo molecular y la enfermedad de Alport. Todos esos procesos inflamatorios autoinmunes o de hipersensibilidad ante un proceso inflamatorio previo, por el que el paciente que llegó en contacto previamente y ha desencadenado una alteración del proceso de la regulación inmunitaria. ¿Ya? Vamos a relación, no se preocupen, parece complicado, pero no es así, no es difícil. Agarren la onda. Esta es la parte más bonita. La siguiente clase vamos a ver los patrones. Y en base a los patrones, pues, vamos a hacer el análisis clínico de cada una de esas patologías. Por ejemplo, ¿qué patrón tendrá la enfermedad de la glomerulosclerosis focal y segmental? ¿Qué patrón? Crecimiento del endotelium. Patrones, a ver, los patrones. No los voy a dedicar mucho, no quiero que se rayen, pero la siguiente clase vamos a ver, ¿ya? O sea, ya, para la siguiente clase, tarea. Van a estudiar bien el glomérulo. El glomérulo y la nefrona. ¿Ya? Sus componentes. Ya mejor. En su álbum van a hacer un dibujito del glomérulo. Aceitado y cuál es esta acá. Aceitado y cuál está acá. En la foto Sí, le van a colocar partes, ¿no? Esta es la célula mesangial, este es el capilar, este es el globocito, este es la médula nasal, este los voy a enviar. la cápsula gónada visceral, para estar así, ¿verdad? Porque analizan eso, comprenden eso, los patrones que van a ser fáciles, solamente son endulzamientos y son crecimientos, nada más. El patrón mesangial, por ejemplo, que es crecimiento de las células del mesangio. ¿Cómo se expresa esto? Porque las células mesangiales son más eosinófilas y se encuentran unidas de 3 en 3, de 4 en 4, así. ¿Ya? No proliferan mucho, las células mesangiales, miren aquí cómo están. Acá hay una. Acá está otra separada, estos son bien rosales. Acá hay otra. El mesangial, ¿cómo está moviendo? 3 aquí, una la. Están juntas. Después, ¿cómo la membrana basal para ver el patrón membranoso? ¿No? La membrana basal bien gruesa. Después tenemos el patrón de doble membrana basal y otros más. Vamos a ver la siguiente clase, ¿ya? Ya, hasta acá todo claro, ¿no? ¿Ya? Chido. Vale, ya va. Ah, sí. Vamos a hablar del problema. ¿Qué? Ay, ¿cómo no? Sí, Se examen todos los miércoles. Muchas gracias. Poquito desconectar el micrófono. claro. Que se dibuje